Ok, hermanos, continuamos. Por favor, hacemos silencio, hermanos, vamos a poder continuar. Cierran a la puerta, por favor. Comunicaciones. ¿Ya? Ok. Capítulo 18 al 20 tenemos los juicios, la crucifixión y la resurrección. Vamos a ver algunas cosas destacadas dentro de lo que podemos, aunque todo aquí es importante. Amén. Después de decir esas cosas, es decir, terminó la reunión en el aposento alto, según el relato de Juan. Jesús cruzó el valle de Cedrón con sus discípulos y entró en un huerto de olivos. Judas, el traidor, conocía ese lugar porque Jesús solía reunirse allí con sus discípulos. Es decir, que el texto nos está mostrando que Judas utilizó la familiaridad con Cristo para venderle. Los principales sacerdotes y los fariseos le habían dado a Judas un grupo de soldados romanos y guardias del templo para que lo acompañaran. Llegaron al huerto de olivos con antorchas encendidas, linternas y armas. Jesús ya sabía todo lo que le iba a suceder, así que salió al encuentro de ellos. Entonces, el verso 4, lo que está haciendo el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, es ratificar que esto no se salió de control, que esto no fue un evento fortuito, sino que esto fue un evento planeado, que Jesús como Dios ya sabía todo lo que iba a suceder, a acontecer con él. Ese es el punto de enfatizar esto. ¿A quién buscan?, les preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron, y la respuesta de Jesús, ¿cuál es? Yo soy. Lo tenemos otra vez en mayúsculas. Yo soy. Es decir, esa expresión ya lo hemos estudiado, es la misma de Éxodo capítulo 3, es decir, yo soy el que soy. Me están buscando, yo soy el que soy. Judas, el que lo traicionó, estaba con ellos, y cuando Jesús dijo yo soy, ¿qué sucedió? Todos retrocedieron y cayeron al suelo, es decir, cayeron, fueron tumbados por la gloria de Cristo. Una vez más les preguntó a quién buscan, y nuevamente contestaron a Jesús de Nazaret, y dijo, ya les dije que yo soy. Dijo Jesús, ya que soy la persona a quien buscan, dejen que los demás se vayan. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Dice el Señor, esto se cumplió, esto se hizo para que se cumplieran sus propias palabras, no perdí ni a uno solo de los que me diste. Me dio más alergia. Entonces Simón Pedro sacó una espada y le cortó la oreja derecha a Malco, un esclavo del sumo sacerdote. Pero Jesús le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, ¿acaso no voy a beber de la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre? Entonces, bueno, seguimos. El relato de Lucas, que es paralelo, lo vamos a estudiar, nos narra que Jesús le sanó la oreja a este hombre, a Malco. Pero una cosa importante es notar que Simón Pedro sacó una espada y le cortó la oreja derecha a Malco. No piensen en Pedro como un hombre que le apuntó a la oreja. Este hombre le apuntó a mocharle la cabeza. O sea, Pedro no es un espadachín. Pedro no dijo la oreja derecha, sino Pedro tiró la espada a partirle la cabeza en dos, y el Señor no permitió que Pedro matara a este hombre, le cortara la oreja derecha. A veces no nos damos cuenta de este detalle que nos ayuda a ver que todavía estos hombres no estaban llenos del Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que entender esa parte. Bueno, luego tenemos los juicios. El primero de ellos se da en la casa del sumo sacerdote, por eso hablamos de los juicios, porque Jesús es juzgado en varias etapas antes de la crucifixión. Lo llevan a la casa del sumo sacerdote, que es Anás, el suegro de Caifás, quien era sumo sacerdote en ese momento, y Caifás era el que había hecho a los líderes judíos, es mejor que muera un solo hombre por el pueblo, que lo estudiamos también. Después de esto,
en medio de este primer juicio se nos relata la primera negación de Pedro. Entonces Juan nos va a comenzar a contar, gracias hermano, la manera en que Pedro está negando al Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué Juan pone esto? No para hacer quedar mal a Pedro, porque algunos dicen Juan entonces le tenía la mala a Pedro y todos se la pusieron de acuerdo para hacer quedar mal al pobre Pedro. No, esto está escrito para probar que Cristo es Dios, porque Cristo dijo esta misma noche, antes de que el gallo cante 3 veces, negarás que me conoces. Entonces el relato viene para probar que lo que Jesús dijo se cumplió. Simón Pedro y otro discípulo siguieron a Jesús. Ese otro discípulo conocía al sumo sacerdote, así que le permitieron entrar con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pedro se queda afuera junto a la puerta. Entonces Juan lo hace entrar en lo que nos dice el texto, y una mujer le pregunta a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Ahora, sigamos recordando que el domingo anterior, ese mismo domingo anterior, toda la multitud de Jerusalén que estaba diciendo: Hosana al que viene en el nombre del Señor, bendito sea el Hijo de David, pero ahora es ese hombre. Entonces hay un cambio muy rápido. No, le contestó Pedro, no lo soy. Es decir, acabando de leer la oración sacerdotal del capítulo 17, la manera en que Cristo oró por ellos, mis discípulos, y ahora ¿qué dice Pedro? Yo discípulo, no, yo no lo soy, no lo conozco. Así que entra y se da el siguiente juicio. Hay una interrogación de parte del sumo sacerdote al Señor Jesucristo. Vemos que el versículo 22 nos da cumplimiento de Salmos, le dan una bofetada aquí a Jesús. Esa es la forma de responder al sumo sacerdote. Preguntó, Jesús contestó: si dije algo indebido debes demostrarlo, pero si digo la verdad, ¿por qué me pegas? Entonces Anás ató a Jesús y lo envió a Caifás, el sumo sacerdote. Luego se nos narra aquí en el capítulo 18 la segunda y tercera negación de Pedro. Lo vuelven a preguntar que era uno de sus discípulos y dijo que no lo era. Y luego otro esclavo del sumo sacerdote, pariente de Malco, le dijo: ¿acaso yo no te vi en el huerto de olivos con Jesús? Una vez una vez más lo negó, y enseguida cantó un gallo. Aquí es un poco Juan más llevadero o más amable en el relato. Recuerde que Mateo lo presenta maldiciendo, ¿no? Maldito sea si conozco a ese hombre. Entonces el punto es que Pedro negó al Señor 3 veces y enseguida cantó el gallo. Tenemos ahora el otro juicio, que es el juicio ante Poncio Pilato, que es el gobernador. Recuerden que lo estudiamos en la introducción al Nuevo Testamento. Los judíos estaban en Jerusalén, pero no eran libres. Ellos estaban bajo el dominio del imperio romano, es decir, que luego del exilio ellos nunca volvieron a ser autogobernados, sino que estaban bajo la tutela de algún imperio, de alguna potencia, y esta no es la excepción. Entonces, ¿por qué lo llevan ante Poncio Pilato? Porque ellos no tienen autoridad para aplicar la pena capital. Entonces, Roma les permitía azotar, Roma les permitía flagelar, podían lógicamente excomulgar, expulsarlos de las sinagogas, pero no podían aplicar la pena capital, tenían que ir a Roma, y entonces esto es lo que está pasando aquí. Bueno, nos da un detalle aquí Juan: sus acusadores no entraron, porque si lo hubieran hecho se habrían contaminado y no podrían celebrar la Pascua, y eso nos ayuda a entender que estamos en el día de la Pascua. Entonces, ¿por qué es importante el detalle? Porque este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Juan nos está conectando con los primeros capítulos, donde Juan el Bautista vio a Jesús pasar y que dijo: el Cordero de Dios. Y el Cordero se sacrificaba ¿cuándo? En la Pascua. Entonces estamos en la Pascua judía. Por eso el gobernador sale y bueno, le preguntan, le da los cargos, le piden que lo mate. Dice: solo los romanos tienen derecho a ejecutar a una persona, respondieron los líderes, y se van cumpliendo las escrituras. Este interrogatorio de Pilato: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús contestó: ¿lo preguntas por tu propia cuenta o porque otros te hablaron de mí?
Dice, ¿acaso yo soy judío? Tu propio pueblo y sus principales sacerdotes te trajeron a mí para que yo te juzgue. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Y Jesús contesta de una manera que para nosotros creo que es importante en el día de hoy. Mi reino no es que, si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los judíos, pero mi reino no es de este mundo. ¿Por qué es importante esto? Número uno, porque Jesús dice, soy rey, pero no soy rey de este mundo. Mi reino no es terrenal. Número dos, para nosotros en el siglo XXI, hoy 26 de agosto del 2019, es importante porque muchos han confundido las palabras de Jesús, del reino está entre ustedes, con un llamado a tomarse el mundo. Entonces muchos andan, me parecen más bien, jocosamente yo digo, la iglesia de Pinky Cerebro, unas caricaturas que habían en mi época, no sé si alguno la vio, eran dos ratoncitos de laboratorio que querían conquistar el mundo. Entonces todos los días se le preguntaba Pinky a Cerebro, ¿y qué haremos mañana, Cerebro? Lo mismo que hacemos todos los días, Pinky, tratar de conquistar el mundo. Y tenemos gente diciendo que hay que tomarnos las artes para Cristo, el gobierno para Cristo, los militares para Cristo, la política para Cristo, la televisión, medios de comunicación y las finanzas para Cristo, y acuden a decir que el reino ya está aquí. Jesús no nos llamó a apoderarnos de esto, porque el reino no es de este mundo, su reino es espiritual. Amén. Habrá un reino material allá, pero no es lo que se nos ha llamado a hacer. Entonces nos ayuda a entender el error de la doctrina de la prosperidad. Pilato le dice entonces, si eres un rey, y Jesús le dice, bueno, pues tú lo dices, en realidad yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto, es decir, que el que no reconoce a Cristo es porque no ama la verdad. Y si no ama la verdad, en el relato de Juan, ¿a quién ama? Al diablo. Él ha venido diciendo, ¿se acuerdan Juan capítulo 7, capítulo 8? Ustedes aman la mentira porque ustedes son hijos de su padre, el diablo, y cuando él miente de su naturaleza, habla, porque es mentiroso desde el principio, asesino. Entonces está diciendo que el que no cree que él es quien dice ser, es porque no ama la verdad y lógicamente pertenece al diablo. Pilato hace esta pregunta que la sigue haciendo la humanidad hoy, y que es la verdad. Y más en la época en que estamos nosotros de este relativismo moral, ya nada importa, nosotros estamos viviendo una época, hermanos, muy complicada, porque ya no vale la razón, ahora valen los sentimientos. Es como me siento, hoy me siento mujer, mañana me siento un gato, pasado mañana me siento un pájaro, después me siento hombre nuevamente, hoy me siento pastor, mañana me siento pastora. Entonces, ¿qué soy? Es como te sientas, y es una cosa absurda, que los sentimientos son fluctuantes, y hoy se le da más importancia al sentimiento que a la razón. Las leyes están locas. Un hombre se siente mujer y es mujer, pero la naturaleza dice que es hombre, sí, pero él se siente mujer. Entonces hay que dejarlo que se sienta así. Hace poquito vi la foto de un hombre, creo que unos 50 años, que se siente un bebé. Entonces anda con pañales, ahí chupándose el dedo, pero él se siente un bebé. Entonces, qué cosa linda. Tremendo. Entonces, para nosotros es muy importante entender esto. Ahora, Pilato representa a toda la humanidad aquí, porque ¿qué es la verdad y qué ha declarado Juan a través de su evangelio? Cristo es la verdad, tu palabra es la verdad. Entonces tenemos la verdad, no es una pregunta que queda sin respuesta. Cristo es la verdad, su palabra es la verdad, o sea, sí tenemos la verdad. Hoy a los cristianos se nos acusa de orgullosos y presumidos por decir que tenemos la verdad. Y es tremendo que llegamos a un punto en la sociedad donde decir que tenemos la verdad suena orgulloso. O sea, el mundo hoy no quiere tener certeza. O sea, ¿cómo se te ocurre decir que esa es la verdad? Y entonces, ¿qué pasa con lo que creen los demás?
llegamos a un punto donde ya no hay verdad. Es tremendo. Sin embargo, estos mismos que dicen que no hay verdad, ve y róbales dinero, quítales el dinero y que vayan ante un juez y dice, es que él me robó, esa es tu verdad. Para mí, yo tomé algo que me pertenecía desde antes. Yo siento que es mío. Entonces, es algo loco realmente lo que estamos viviendo. Y para nosotros, hermanos, hoy es necesario recordar que Cristo es la verdad. Y bueno, tenemos el versículo 40 que es algo tremendo. Pilato, hay una costumbre que el gobierno romano tiene con los judíos para tratar de mantenerlos pacificados, y es liberar un preso en ese momento de la Pascua. Así que Pilato pone al peor, Barrabás, un asesino, un hombre violento, un bandido, y les ofrece: ¿a quién les libero? ¿A Jesús, el que llaman el rey de los judíos, o a Barrabás, que es un asesino? Y todo el pueblo grita: no queremos a ese rey de los judíos, queremos ¿a quién? A Barrabás, danos a Barrabás. Y es tremendo porque hoy seguimos gritando Barrabás. Ahora, siempre he pensado en Barrabás, nunca he hecho el mensaje sobre Barrabás, tal vez este año predique sobre Barrabás, si el Señor lo permite, pero ¿qué pasó por la cabeza de Barrabás? Porque Barrabás es el primero que es intercambiado. Barrabás iba a muerte y Cristo es el primero que lo reemplaza allí. Es una cosa, pero no hay registro de Barrabás convertido. Entonces nos deja ver la universalidad, presten atención porque eso puede confundir a alguno, la universalidad potencial del sacrificio de Cristo y la limitación del efecto del sacrificio de Cristo. ¿Sí es claro no? Ok. Cristo y su sacrificio es potencialmente universal, es decir, si todos creyesen, todos van al cielo. Es potencialmente universal. Él muere, y Él muere por todo el mundo. Lo va a declarar la Escritura más adelante. No muero solo por los pecados de esos, sino por los pecados ¿de quién? De todo el mundo. Y en este momento Cristo está muriendo por Barrabás, porque lo está reemplazando. Entonces el sacrificio de Cristo es potencialmente universal. Es decir, todos pueden ser salvos por el sacrificio de Cristo, pero es limitado eficazmente hablando. ¿Por qué? Porque no todos se salvan. ¿Sí lo ven? Es como lo de Juan capítulo 3. Entonces Dios envió a su Hijo al mundo para dar ¿qué? Su vida en rescate por el mundo, potencialmente universal, todo el mundo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Eso es potencialmente universal. Pero aquellos que le rechazaron, ¿qué sucede? Se condenan. Entonces es limitado en la eficacia, es eficazmente limitado, porque no todos van a ser salvos. ¿Sí quedó claro el concepto allí? Entonces Barrabás nos ayuda a ver un poco esto, porque fue el primero que sacaron, pero no hay registro, y la mayoría de eruditos dicen que Barrabás no se salva porque hubiese sido una ficha importante, o por lo menos se hablaría de él en algo de la escritura, o un hombre como Lucas, que era historiador, lo habría incluido. Este Barrabás, el que fue reemplazado, pero no se sabe nada de Barrabás, más allá de que fue liberado aquí. Ahora, ellos gritan Barrabás, pero ellos no aman a Barrabás, ellos odian a Cristo. Y hay gente que, bueno, ya comencé a predicar, eso no. Ya me fui para otro lado. Ya no estoy enseñando, comencé a predicar. Bueno, vamos al capítulo 19 y siguen los juicios. Pilato mandó a azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. Dos cosas. Isaías 53 nos enseña que el padre aplasta al hijo, ¿se acuerdan? ¿Lo vimos? Ok. Pero eso no nos puede llevar a olvidarnos de la sevicia instigada por el diablo con la que los romanos castigan a Cristo. Es decir, las dos cosas son realidad. Por eso hay un libro muy bueno del pastor MacArthur, se llama El asesinato de Jesús. Porque es que tenemos que ver las dos cosas. Jesús es Dios, Jesús es hombre. Jesús
el Dios hombre es aplastado por el Padre, recibe la ira del Padre y solo la puede recibir siendo Dios, porque no la podría aguantar de otra manera. Pero Jesús hombre es asesinado por los judíos en complicidad con los romanos. Y los romanos, esto es diabólico, el mismo diablo instigando el odio contra Jesús, lo castigan y lo azotan de una manera que va más allá de cualquier cosa. Entonces ellos, toda la ira posible y todo el castigo probable que venga de un corazón cruel fue puesto en los romanos, en estos soldados en contra de Cristo. Entonces estos detalles no los podemos perder. El problema está cuando pensamos en el sacrificio de Cristo únicamente en términos de lo que le hicieron los romanos, porque nos perdemos lo más importante, la ira de Dios. Pero la ira de Dios no le puede usted hacer olvidar, hermano, de la ira de los romanos. Aquí tenemos puntas de plomo. ¿Qué hacía eso? Cuando le pegaban a la persona, se enterraba y sacaban el látigo y sacaba carne. Esa es la descripción que está haciendo Juan, y eso es lo que hacían estos látigos de puntas de plomo. No solamente era el correazo, sino que se enterraba la punta y ellos jalaban y salía el pedazo, hasta que quedaba completamente abierta la espalda o las piernas o donde hubiese pegado. Es tremendo. Los soldados armaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Recuerde que esto no fue sobrepuesto, sino que se la entierran. Le entierran las espinas a Jesús. Y lo vistieron con un manto púrpura. Viva el rey de los judíos, se burlaban de él mientras lo abofeteaban. O sea, ¿por qué tanto odio de estos romanos? Esto solo tiene una explicación y es el mismo diablo. Porque desde un punto de vista lógico, ellos no tienen nada en contra de Jesús. Jesús no se ha levantado contra ellos. Jesús no les ha atacado. Los romanos odiaban a los judíos, pero especialmente odiaban a los celotes, que eran guerrilleros y los emboscaban. Entonces cuando ellos capturaban a un revolucionario como Barrabás, le infligían tortura. Pero Jesús no les había hecho nada a ellos. Jesús había enseñado que los respetaran. Y vemos a Pilato unos minutos antes diciendo: este hombre es inocente. Pero ahora van y le infligen todo el dolor posible. De hecho, para entender un poco más eso, usted puede leer Mateo. Mateo es mucho más detallista en lo que hicieron con el Señor Jesucristo corporalmente hablando. Pilato volvió a salir, le dijo al pueblo: ahora lo voy a traer, pero que quede bien claro que yo no lo encuentro culpable de nada. Entonces Jesús salió con la corona de espinas sobre la cabeza, el manto púrpura puesto, y Pilato dijo: miren, aquí tienen al hombre. Cuando lo vieron, en lugar de sentir compasión, lo que gritan que es: crucifícalo. Dice: llévenselo ustedes y crucifíquenlo, yo no lo encuentro culpable. Y respondieron: según nuestra ley debe morir porque afirmó que era el Hijo de Dios. Y esta declaración vuelve a ser importante porque vuelve el texto a declarar que Jesús dijo que él era el Hijo de Dios. Eso no se lo inventó la iglesia en el tercer siglo. Cuando Pilato oyó eso, tuvo más miedo que nunca. Llevó a Jesús de nuevo a la residencia oficial y le preguntó: ¿de dónde eres? Pero Jesús no dio respuesta. Dijo: ¿por qué no me hablas? ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para crucificarte? Y mira la respuesta de Jesús tan tremenda: no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado. ¿Desde dónde? El apóstol Pedro y el apóstol Pablo van a desarrollar esto en la primera carta de Pedro y en Romanos capítulo 13. El sometimiento a las autoridades. ¿Por qué? Porque toda autoridad ha sido puesta por Dios. Jesús está declarando esto. Y ahora que se avecinan elecciones nos ayuda a recordar esto. Es terrible ver cristianos poniendo memes, burlándose de los políticos, burlándose de los gobernadores, porque no estamos llamados a eso. No estamos llamados a apoyar la corrupción. Podemos denunciar la corrupción de manera general, pero no podemos estar hablando mal de las autoridades, sea quien sea. Amén. Muy importante eso. Así que el que me entregó en tus manos viene aquí a este punto acá, porque mira, vamos aquí a dibujar porque si, este texto a veces lo usan mal. No tendrías ningún poder sobre mí si no te hubieran dado desde lo alto.
algunos siguen leyendo y no entienden la diferencia contextual. Así que el que me entregó en tus manos es el que tiene el mayor pecado. Entonces dicen, como fue dado en lo alto, ¿y este alto quién es? El Padre, Dios. Entonces dicen algunos que el pecado de quién es, de Dios, pero eso es blasfemia. Aquí tenemos dos autores. Por un lado, ¿qué está diciendo Jesús? Mira, yo sé que tienes temor, porque se nos acaba de decir que Pilato tiene miedo. Y dice, mira, yo puedo ponerte, respóndeme, porque Pilato está atemorizado. En otro texto se nos muestra que su esposa le había dicho, mira, yo soñé con ese santo ayer, no te metas con él. Entonces Pilato está atemorizado, Pilato no sabe qué hacer. Ahora este hombre grita que dijo que es el Hijo de Dios. Su esposa le acaba de decir que tuvo sueños con ese hombre y le dice que lo deje en paz. Entonces él le dice, mira, tengo autoridad para liberarte. Dice, no, tu autoridad viene ¿de quién? De Dios. Pero los que me entregaron, en tus manos, tienen el mayor pecado. ¿Aquí de quién está hablando? De los judíos. Entonces son dos personajes a los que se está dirigiendo aquí la conversación. Que de ninguna manera está diciendo Jesús que el Padre está en pecado. ¿Okay? Entonces Pilato, por esta razón, trató de poner en libertad a Jesús, pero los líderes judíos, y eso nos ayuda a entender que principalmente de quién habla, de los líderes judíos, gritaron, si pones en libertad a ese hombre, no eres amigo del César. Todo el que se proclama a sí mismo rey está en rebeldía contra el César. Es una cosa tremenda porque ellos aborrecían al César. Ellos no querían tener un rey humano aquí, no querían a un gobierno extranjero, pero ahora están del lado del César. Y lo que hacen es amenazar, esto es una amenaza a Pilato, diciéndole si tú lo sueltas vamos a llegar con la voz de que tú estás favoreciendo que se levante un rey y te van a matar. Bueno, finalmente tenemos versículo 14, ya era el día de preparación para la Pascua, cerca del mediodía, Pilato le dijo, miren, aquí tienen a su rey, y lo que ellos gritan es, llévatelo, crucifícalo. Él pregunta, ¿cómo? Que crucifique a su rey, no tenemos otro rey más que el César. Y esto es tan tremendo porque el César en el año 70 los va a acabar. Va a venir Tito, emperador romano, y va a acabar con Jerusalén, a todos ellos. Entonces el rey que están pidiendo es el rey que van a tener, y nos acuerda mucho del Antiguo Testamento, Jerusalén no, los israelitas pidiendo otro rey, ¿se acuerdan? Así que Pilato los entregó para que lo crucificaran. Y bueno, tenemos aquí el relato de la crucifixión, que no puedo detenerme ya por tiempo. Le pusieron sobre él el rey de los judíos, pero Pilato dice, ya escribí eso, así que se va a quedar. Entonces, bueno, vemos algunas profecías cumplidas. Cuando terminan de crucificarlo, tomaron la ropa de Jesús y la dividieron en 4 partes. Tomaron la túnica, la cual no tenía costura, había sido tejida de arriba abajo una sola pieza. Dijeron, en lugar de rasgarla, ¿qué hacemos? Tiremos los dados para que ver quién se la queda, echemos suertes. Y eso está escrito en el Salmo 22. Entonces, David en el Salmo 22 profetiza esto. Estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre, María la esposa de Cleofas y María Magdalena. Esto es muy bonito porque lo que está haciendo aquí el Evangelio, ¿quiénes están? La madre de Jesús, la hermana de su madre, María la esposa de Cleofas y María Magdalena. Tenemos aquí mujeres. ¿Dónde están los hombres? Escondidos. Las mujeres están ahí. Y lo que está haciendo el Señor a través del relato de Juan es devolviendo la dignidad a la mujer. Entonces Juan va a trabajar esto. Lucas lo va a trabajar mucho más. Lo vamos a ver, si Dios permite, en 8 días. Juan, de 11:1. Y tenemos las mujeres. Entonces el punto es, están volviendo, o está haciendo el Señor a través del Evangelio, mostrando la dignidad de la mujer. Entonces, para los judíos, recuerde que la mujer era tan poca cosa que su testimonio ni siquiera era válido en un juicio, en una corte. Y ahora el Señor las tiene ahí al lado testificando de la muerte del Señor y las nombra. Es decir, que está realzando
la valía de la mujer. Así que cuando hay gente que dice el cristianismo es machista, no es machista, no es verdad, o sea, es todo lo contrario, no que sea feminista tampoco, porque estamos viviendo épocas de feminismo en la iglesia, pero no es machista. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo: apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo, y al discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Lo que está haciendo Jesús es encargándose del cuidado terrenal de María. No se sabe a ciencia cierta por qué, porque la ley lo que decía es que quienes debían cuidar de María, sus otros hijos, y sabemos que están, y de hecho 2 de ellos van a estar escribiendo en el Nuevo Testamento, Jacobo o Santiago y Judas. No se entiende. Roma ha utilizado este versículo para decir que aquí se justifica que María es la madre de todos, pero no es lo que está diciendo, está hablando a Juan. Entonces no sabemos. Algunos dicen que tiene que ver con el amor que Juan tenía por el Señor, la cercanía. Igual se cree, creo que lo estudiamos al inicio, que Juan era de alguna manera familiar del Señor Jesucristo, estaban relacionados, tampoco tenemos certeza de eso, pero es lo que está en el texto. Bueno, la muerte de Jesús se cumple en Escrituras. Tengo sed, que está en el Salmo 22 y en el Salmo 69. Le ofrecen vino agrio como tal, que es lo que dice también la Escritura. Y Juan está siendo muy insistente en que era la Pascua, el día de preparación. Los líderes judíos no querían que los cuerpos permanecieran allí colgados el día siguiente, que era el de descanso, y uno muy especial porque era ¿qué? La Pascua. Entonces fíjense el énfasis de Juan en que es la Pascua, es la Pascua, es la Pascua, es la Pascua, porque es el Cordero Pascual. Ese es el punto fundamental de Juan aquí. Entonces le pidieron a Pilato que mandara quebrarle las piernas a los crucificados para apresurarles la muerte. Así podrían bajar los cuerpos. Fueron, les quebraron las piernas a los 2 hombres crucificados con Jesús, pero cuando llegaron a Jesús vieron que ya estaba muerto, así que no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y de inmediato salió sangre y agua. La información anterior proviene de un testigo ocular que presenta un relato fiel. Él dice la verdad para que se cumplan, gracias hermano, las escrituras que dicen: ni uno de sus huesos será quebrado. Tenemos Éxodo 12, Números 9, Salmo 34, y mirarán al que atravesaron, Zacarías 12:10. Ahora, ¿quién es este testigo ocular? Juan. Él es el testigo ocular que da fe de que no le quebraron los huesos y de que lo atravesaron con una lanza. Luego tenemos la sepultura, algunos datos importantes. José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús por temor a los líderes judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó, y lo acompañó, ¿quién? Nicodemo. Entonces Nicodemo vuelve a aparecer acá. Después del capítulo 3 tenemos otra vez a Nicodemo. Si usted recuerda, hablamos allá que sabíamos que era un hombre que finalmente terminó convertido, porque aquí lo vemos honrando al Señor en su muerte, y ya no le daba temor ser identificado con él. Bueno, lo envolvieron. Aquí Juan da un relato importante. Llevó consigo unos 33 kilos de ungüento perfumado, una mezcla de mirra y aloe, y de acuerdo a la costumbre de los judíos, envolvieron el cuerpo de Jesús untado con las especias en largos lienzos de lino. ¿Qué significa esto? Que Cristo fue enterrado por lo menos con un peso de 33 kilos de especias sobre él. Entonces, ¿esto para qué lo hace Juan? ¿Por qué es importante? Porque circulaba entre algunas otras teorías en la época de Juan la idea de que el problema de la resurrección se resolvía en que o bien se habían robado el cuerpo los discípulos, o bien Jesús no había muerto, sino que quedó como medio muerto, y lo llevaron, lo pusieron en la tumba. Él se levanta, se desenvuelve, corre la piedra y se va. Es una locura completa, y Juan viene a añadir esto, que fue
sepultado a la usanza judía, tradición judía. Y un judío que leía esto iba a entender, bueno, no se va a poder soltar solo, y si está así de malherido, mucho menos se va a poder levantar. Bueno, que hay unas teorías tremendas acerca de esto. Bueno, el lugar de la crucifixión estaba cerca de un huerto donde había una tumba nueva que nunca se había usado. Eso también se cumple de escrituras. Y como era el día de preparación de ¿qué? De la Pascua, entonces vuelve Juan a enfatizar la Pascua, y la tumba estaba cerca, pusieron a Jesús allí. Ya llegamos al capítulo 20, la resurrección, y vemos otra vez acá. Domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra a la entrada. ¿Quién llegó? Entonces otra vez Juan nos deja ver aquí a una mujer. Entonces el punto es, ¿quién es la primera que se da cuenta, la primera persona que se da cuenta de la resurrección de Cristo? Una mujer. Entonces está nuevamente dignificando a la mujer el Señor. Corrió y se encontró con Pedro, el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro discípulo corrieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Se agachó a mirar dentro y vio los lienzos de lino apoyados allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro, entró a la tumba. Él también notó los lienzos de lino, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. ¿Para qué Juan nos relata esto? ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo incluir este tipo de detalles de que el lienzo de la cabeza estaba dobladito y puesto al lado? ¿Para qué? Porque si los discípulos se robaron el cuerpo de Jesús, no se van a poner a envolver las tiras. O sea, no sé si me estoy haciendo entender. Ellos están robando un cuerpo, están profanando una tumba que tenía un sello romano, y si los encontraban iban a morir. Ahora había guardia afuera, dicen que estaban dormidos los guardias. Si los discípulos sacaron fuerzas, valentía, para llegar y correr la piedra y entrar en la tumba, no se van a qué pena dejar esto desordenado. Entonces vamos a envolver. Entonces este detalle es para probar lo absurdo de la teoría del robo del cuerpo, entre muchas otras cosas que no se podrían haber dado. Entonces el discípulo que ha llegado primero, ese es Juan, también entró y vio y creyó, porque hasta ese momento no habían entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos y cada uno se va a su casa. María se encontraba llorando fuera de la tumba, y mientras lloraba se agachó y miró adentro. Entonces es importante ver cómo está el relato del capítulo 20, porque pareciese una contradicción. Hasta el versículo 10, Juan está narrando algo general en el que no incluye esta primera parte de María, que los otros evangelios si no nos la narran mucho más cronológicamente. ¿Sí me hago entender, hermanos? Porque pareciese que María sale corriendo, le cuenta a ellos creen, y ahora otra vez María está en la tumba, y no es lo que el texto nos relata. Entonces, arriba tenemos, muy parecido a Génesis capítulo 1 y 2, donde vemos en Génesis capítulo 1 lo que ocurre en los 6 días, en los 7 días, incluyendo el reposo, y luego se nos comienza a contar otra vez la creación del hombre. No es algo después, es algo en medio de, ¿sí? Ok. María se encontraba llorando fuera de la tumba, y mientras lloraba se agachó y miró dentro. Vio a 2 ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera, otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron los ángeles. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí. Era Jesús, pero ella no lo reconoció. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero y le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. María, dijo Jesús. Ella giró hacia él y exclamó: Raboni, que significa maestro. No te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a buscar a mis hermanos y diles: voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, y a mi Dios y al Dios de ustedes. María Magdalena encontró los discípulos y les dijo:
he visto al Señor, y les dio el mensaje de Jesús. Entonces, la primera persona que tiene un encuentro con el Cristo resucitado, María, una mujer. Entonces está diciendo qué cosa aquí. La mujer no servía como testigo en un juicio, y Cristo le va a dar el papel de testificar la resurrección de Cristo. ¿A quién? A una mujer. O sea, está diciendo la mujer es igual de valiosa e importante a los hombres. Entonces es tremendo. Ahora, ustedes mujeres aquí pueden leer eso y dicen, ah, sí, pero en el siglo primero no. Esto es una cosa tremenda. Es una mujer. Bueno, luego dice, Jesús se aparece a sus discípulos. Entonces tenemos el relato. La historia de Tomás, el incrédulo, que bueno, ustedes ya la han leído. Hay una cosa aquí importante para ver en el relato de Tomás, no solo su incredulidad, sino su declaración final. Cuando el Señor le dice a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, y mete tu mano en la herida de mi costado, ya no seas ¿qué? Incrédulo, sino cree. ¿Qué dice él? Señor mío y Dios mío, mi Señor y mi Dios. Entonces Tomás está declarando que Jesús es ¿qué? Dios. Y Jesús no le corrigió, sino que dijo, tú crees porque me has visto, benditos los que creen sin verme. Pero hay una declaración aquí muy clara, Tomás, que está diciendo, Señor mi Dios. O sea, Juan, quiero que entendamos algo, vamos llegando al final de Juan, y lo que él está haciendo es, mira, cada vez hay más evidencias de que Jesús es Dios. Y ahora tenemos a Tomás diciéndole directamente, mi Dios, y Jesús no le corrige. Se ha levantado de la tumba y ahora le dicen, Dios, tú eres mi Dios, y él no lo corrige. Dice, ok, dichosos los que creen que yo soy Dios sin haberme visto. ¿Quiénes son esos? Nosotros. Somos los dichosos de este texto. Propósito del libro: los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas, las que fueron registradas, se escribieron para que ustedes que sigan creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en él tengan vida por el poder de su nombre, vida eterna por el poder de su nombre. Ese es el propósito del libro de Juan, hermanos, que lo hemos hablado ya varias veces, y aquí es donde está como el pináculo del libro. Este es Jesús, el Hijo del Dios viviente, el Mesías, así que quien cree en él va a tener vida por el poder de su nombre. Y luego tenemos en el capítulo 21 unas apariciones más. Jesús se apareció varias veces, aquí se nos narra una, y va a estar aquí más que otra cosa para mostrar la restauración de Pedro. ¿Por qué? Porque vamos a llegar después a Hechos y Pedro está con ellos. Pedro, la última vez que lo vimos negando al Señor, y ahora en este capítulo Jesús lo va a restaurar. Ahora, no podemos tomar la restauración de Pedro para hablar de, porque lo usan mucho para decir, bueno, si Pedro fue restaurado, un pastor que cae en adulterio puede volver al ministerio, porque son dos momentos diferentes. Pedro no cayó en adulterio, Pedro negó al Señor, y cada vez que tú y yo pecamos, negamos al Señor. Entonces no podemos jalar esto de aquí y llevarlo allá, porque es una cosa muy necia de hacer. Aquí está hablando de Pedro mintió, Pedro negó al Señor, pero no cayó en adulterio. Y segundo, los requisitos pastorales no han aparecido acá. Esos requisitos van a venir más adelante. Entonces, acuérdense del punto de la revelación. Se podían casar con la hermana, pero ya en la ley no se pueden casar. Hay un punto diferente de la revelación. ¿Sí es claro, hermanos? Ok. Entonces, bueno, de aquí, solo como por resaltar, el versículo 21 y 22, sabemos lo que va a pasar. El Señor le ha dicho a Pedro 3 veces, Pedro me amas, Pedro me amas, Pedro me amas. ¿Y qué responde Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y siempre responde el Señor en términos de ¿qué? De apacienta
mis ovejas, apacienta mis ovejas. ¿Y por qué el Señor le pregunta 3 veces a Pedro si lo ama? Porque 3 veces Pedro lo negó. Entonces 3 veces le da la oportunidad de ratificar su error, su pecado. Entonces, bueno, el Señor aquí en el versículo 18 le dice a Pedro, te digo la verdad, cuando eras joven, recuerden que esa expresión es amén, amén. Cuando eras joven podías hacer lo que querías, te vestías mismo e ibas donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán donde no quieras ir. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces le dijo, sígueme. Cuando Juan escribe, ya Pedro murió. Y Pedro murió martirizado. Entonces Jesús está anunciando acá, Pedro, tú dijiste, y hay que notar esto, ¿cuándo dice Jesús a Pedro que lo va a negar? Después de que Pedro dice, Señor, aunque todos te nieguen, te abandonen, yo muero contigo. ¿Morir conmigo, Pedro? ¿Morir por mí? No, me vas a negar. Pero ahora que le está diciendo Jesús, sí vas a morir por mí. Va a llegar el día en que no me vas a negar, vas a morir por mí, Pedro. No era allí, va a ser ahora, más adelante, cuando seas viejo. Y le dijo, sígueme. Y Pedro se da la vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba, es Juan, el que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle, Señor, ¿quién va a traicionarte? Y Pedro le pregunta a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con él? O me gusta más la otra versión, dice, Señor, ¿y este qué? Y esta pregunta es como, bueno, yo voy a morir martirizado, ¿y este cómo va a morir? Y la respuesta del Señor es, si yo quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? O como dice la otra versión, ¿a ti qué? Me encanta, porque es que siempre estamos pendientes de, bueno, yo voy a sufrir, pero ¿y este cómo va a sufrir? O sea, todos tenemos que sufrir, como todos en la cama o todos en el suelo, y no es así. Según la tradición, Juan murió de viejo, anciano, no murió martirizado, murió fue de viejo. Y entonces Pedro otra vez sale con la suya, lo acaban de restaurar y dice, bueno, yo voy a morir así, ¿y este cómo va a morir? Porque no me pueden dejar morir solo a mí, o sea, hay que morir otro. Entonces es como que Pedro nos identificamos tanto con Pedro, porque somos mucho Pedro, ¿no? Entonces, bueno, está bien, yo sirvo, pero ¿quién sirva usted, hermano? O sea, pero ¿y este cuándo va a servir? Usted no. Usted haga lo que usted tiene que hacer. ¿A usted qué? Y siempre íbamos pensando. ¿Usted ha visto a los niños en las casas? Vaya y tienda la cama. Bueno, yo la atiendo. ¿Y él qué? ¿Mi hermano qué? ¿Y su hermano qué? Usted va y tienda la cama. Entonces somos así. En la empresa, bueno, ya comencé a predicar. Vuelvo acá. Ah, si yo quiero que ese siga vivo, ¿qué tiene que ver contigo? Tú sígueme. Así que entre la comunidad de los creyentes corrió el rumor de que ese discípulo no moriría, pero eso no fue en absoluto lo que dijo Jesús. Él solo dijo, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? Entonces Juan aclara allí, y es muy importante porque Juan ya está viejo. Y Juan sabe que ese rumor puede afectar la credibilidad de la palabra de Cristo. Porque cuando Juan se muera, ¿qué van a decir? Mira, pero ¿y se murió? Y dijo que no se iba a morir. Entonces Juan lo que está haciendo es aclarar, Jesús no dijo que yo no iba a morir. Lo que dijo fue, y si quiero que esté vivo, ¿a ti qué? Pero no dijo que yo no iba a morir. O sea, estás regañando a Pedro, pero no está diciendo que yo no voy a morir. Ese discípulo es el que da testimonio de todos estos sucesos y los ha registrado en este libro y sabemos que su relato es fiel. Jesús también hizo muchas otras cosas. Si todas se pusieran por escrito, supongo que el mundo entero no podría contener los libros que se escribirían. Eso es una hipérbole, para que quede claro. Pero sí nos deja ver que no tenemos toda la historia, sino lo que necesitamos tener. ¿De acuerdo? Entonces, no hay gente más pendiente de saber cuáles fueron las otras cosas que las que nos fueron reveladas. Esto nos fue revelado para que creamos y con esto es suficiente. Amén. Bueno, entonces vamos a la guía para terminar. Los temas claves de Juan, recordando y vuelvo a hacer
Ha sido un privilegio enseñarlo, Señor. Recordar que el propósito es que creamos que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, y al creer en Él, al seguir creyendo en Él, tenemos vida eterna. Y mi deseo, Señor, y mi oración es que aquellos que ya lo creían sigan creyendo, y aquellos que no lo habían creído puedan creer que Jesús es quien dice ser el Hijo de Dios, el Mesías. Ayúdanos a transmitir esta verdad, ayúdanos a ver lo maravilloso del Espíritu Santo, a ver la verdad revelada en la Escritura, y a que nos acerquemos ahora al Evangelio de Lucas, Señor, con ánimo, creyendo verdaderamente que tú eres, Señor Dios Todopoderoso, el Mesías prometido. Ayúdanos, Señor. Amén y amén.